Carlos de Austria, un príncipe maldito o el hijo díscolo de Felipe II. El primer hijo de Felipe II es uno de los máximos exponentes de las consecuencias de la endogamia practicada por la Casa de Habsburgo. Solo tenía 4 bisabuelos cuando lo normal es tener 8. Su muerte fue aprovechada por los enemigos de su padre para propiciar su leyenda negra, acusándole de haberle mandado asesinar. Carlos de Austria, el hijo de Felipe II y su primera esposa María Manuela de Portugal, nació en Valladolid un 8 de julio de 1545. Cuando contaba 15 años de edad se le proclamó príncipe de Asturias, pero siempre se caracterizó por su complexión débil y enfermiza. No en vano, sus padres eran primos por partida doble. Carlos, en lugar de tener 8 bisabuelos y 16 tatarabuelos, como es lo habitual, solo tenía 4 bisabuelos y 6 tatarabuelos, debido a la consanguinidad de su familia. Su desarrollo físico fue también deficiente a causa de haber enfermado de la malaria a los 11 años, una plaga que asoló la corte y afectó al joven, quizá más vulnerable que el resto por sus deficientes genes, lo que le provocó un desarrollo anómalo de la columna vertebral y las piernas. Así pues, nunca pudo caminar erguido y cojeaba. Carlos, que quedó huérfano de madre a los 4 días de nacer y se crió primero en compañía de sus tías y tras las bodas de estas con familiares cercanos, pues su padre no estuvo en España de 1548 a 1551 ni de 1554 a 1559, es decir, durante toda su infancia. Parece que estaba siempre aquejado por fiebre, seguramente paludismo, que tenía un hombro más bajo que el otro, seguramente raquitismo, aunque lo que más destacaba de sus antecedentes es su extrema crueldad. Se cuenta, por ejemplo, aunque sin excesivo rigor, que de niño cegó una vez a los caballos del establo real y que gustaba de asar liebres y otros animales similares, pero vivos. Estos antecedentes, junto a su gusto por azotar a las criadas y maltratar a los vasallos, parece, según los expertos, que apuntan hacia una psicopatía. Su delicado estado de salud con fiebres persistentes motivó que en 1561 los médicos de la corte recomendaran fijar su residencia en Alcalá de Henares, alejándose de los aires insalubres de Madrid. Fue educado, pues, en la Universidad de Alcalá de Henares, pero al parecer tenía poco interés en los estudios y fue un gran reto enseñarle a leer y a escribir. Un año después de estar residiendo en la citada villa, el joven Carlos se cayó por las escaleras persiguiendo a una sirvienta. El golpe en la cabeza le provocó una lesión en el cerebro. Se probaron muchos tratamientos para su curación. Los médicos llegaron a desahuciar al joven, dándole apenas 4 horas de vida, desde curanderos a ponerle a los pies de la cama la momia del santo franciscano Diego de Alcalá a la espera de un milagro. Pero finalmente el insigno médico belga de la corte, Andrés Basalio, le realizó una trepanación, práctica consistente en agujerear el cráneo con el objetivo de eliminar enfermedades consideradas de origen cerebral, pero esto, lejos de curarle, le procuró daños irreparables. La operación le salvó la vida, pero tras su caída nunca volvió a ser el mismo. Las fiebres que le afectaban periódicamente empezaron a repetirse, se acrecentó su temperamento impulsivo y violento, la crueldad y sus excentricidades. Tenía frecuentes cambios de humor y perdía a menudo los estribos, decía lo primero que se le pasaba por la cabeza. Por el miedo de los embajadores a que se interceptaran sus informes y el rey pudiera ofenderse, muchas de las actuaciones contra el joven no han podido ser documentadas y se basan en testimonios indirectos. Sin embargo, consta por la correspondencia del embajador Novilli que Carlos de Austria frecuentaba con poca dignidad y mucha arrogancia los burdeles madrileños y trataba con violencia al servicio. Mal que bien, Carlos se recuperó, pero desde entonces empezó a exigir a su padre, cuyas relaciones nunca fueron fáciles y el príncipe se quejaba de su falta de confianza, atribuciones y responsabilidades de Estado. Tras pensárselo mucho y en un último intento de fingir normalidad, el rey le nombró miembro del Consejo de Estado en 1564. Pero esto, lejos de alegrarle, enfureció aún más al joven, que sabía que este era solamente un órgano de consulta, ya que todas las decisiones las tomaba realmente el monarca. También barajó por aquel entonces Felipe II la posibilidad de casarlo con María Estuardo, la que fuera después reina de Escocia, un matrimonio arriesgado pues suscitaría la enemistad de Francia, Inglaterra y posiblemente del Sacro Imperio Romano Germánico, también con Ana de Austria, que sería después la 4ª esposa del propio Felipe II.
Estas razones, unidas a la personalidad del príncipe, hicieron que su padre fuera enfriando las negociaciones. Pero las prioridades del joven príncipe eran otras. Carlos quería gobernar los Países Bajos, en ese momento en rebeldía contra Felipe II, ya que éste se lo había prometido en 1559. Pero la inestabilidad en aquellos territorios, unido a la desconfianza del monarca por la supuesta mala salud mental de su hijo, hicieron que éste incumpliese dicha promesa. Ante la pasividad de su padre por darle responsabilidades, Carlos se desesperaba. Además, veía que habiéndole engendrado tan joven, todavía le quedaba mucho tiempo de reinado. Carlos se obsesionó con los Países Bajos y contactó en 1565 con varios líderes rebeldes para organizar su viaje a Bruselas, donde pretendía proclamarse su soberano. Sin embargo, su plan llegó a oídos del rey por medio del duque de Alba, que abortó su intento. Tras esto, Carlos intentó llegar a los Países Bajos pidiéndole a su tío Juan de Austria que lo llevara a Italia, pero el rey volvió a ser informado por su hermano bastardo. La rabia entonces se apoderó del príncipe, que intentó matar al futuro héroe de Lepanto. El príncipe volvió a cometer nuevos excesos, como mandar incendiar una casa desde las que se lanzaron unas aguas sucias que le mancharon, el intento público de apuñalar al duque de Alba, que había de partir hacia Flandes en su lugar, o arrojar por una ventana a un paje cuyo comportamiento le molestó. Imposibilitado de controlar la situación, finalmente Felipe II mandó el 18 de enero de 1568 encerrar a su hijo en sus aposentos. Pero su correspondencia privada sacó a la luz, se dice, una conspiración a la que ningún noble le prestó mucha atención para acabar con la vida del propio Felipe II. El rey entonces mandó encerrarlo en la Torre del Alcázar de Madrid. Se le acusó de conspirar contra su padre sin recibir correspondencia y con limitada comunicación con el mundo exterior. Como el príncipe amenazó con quitarse la vida, Felipe II ordenó que no pudiese tener cuchillos ni tenedores y decretó su cautiverio indefinido en el castillo de Arévalo. Durante los 6 meses que el príncipe permaneció cautivo, trató de emprender una huelga de hambre como protesta. También, cada vez que sufría los súbitos cambios de temperatura, debido a haber padecido malaria, ordenaba llenar su cama de nieve, así como beber agua helada en grandes cantidades, lo cual terminó consumiendo su quebradiza salud. Falleció, probablemente de diarrea, el 28 de julio de 1568. Le faltaban 20 días para cumplir 23 años de edad. Las vagas explicaciones de Felipe II a la opinión pública, así como a los gobernantes de Europa, y su empeño por destruir las cartas que incriminaban a su hijo, buscando tal vez ocultar la mala salud mental de su heredero, sirvieron para que sus enemigos usaran la muerte de Carlos de Austria en su contra y alimentaran su leyenda negra que los holandeses, franceses e ingleses usaban en prejuicio del Imperio español. La ópera Don Carlo, escrita por Giuseppe Verdi siglos después, y un drama del poeta alemán Schiller tomaron por referencia el ensayo Apología de Guillermo de Orange, que presentaba la vida del príncipe de forma muy distorsionada. El holandés hablaba de una relación amorosa entre Don Carlos y la esposa de su padre, Isabel de Valois, y colocó al joven como adalid de la independencia holandesa y a Felipe II como un rey malvado, asesino de ambos. La propaganda holandesa, encabezada por Guillermo de Orange, aprovechó y acusó directamente al rey de ordenar el asesinato de su hijo y argumentó que lo único que quería el joven príncipe era acabar con la tiranía de su padre en los Países Bajos. Sin embargo, muchos historiadores afirman que Felipe II fue excesivamente permisivo con la actitud de su hijo, el cual arrastraba problemas mentales desde que era niño. Indudablemente, los matrimonios consanguíneos de los Austrias, sobre todo con Portugal, pasaron factura acumulativa a la estirpe. Según estudios recientes, el primer hijo de Felipe II es el máximo exponente de las consecuencias de la endogamia practicada por la Casa de los Habsburgo. Por ello, la sangre del príncipe Carlos portaba un coeficiente de consanguinidad del 0,211, casi el mismo que resulta de una unión entre hermanos y solo por debajo de Carlos II, un 0,254. No obstante, los trabajos históricos actuales consideran que los genes no estaban directamente relacionados con la locura del príncipe. Así, según estos estudios, el heredero de la corona fue un niño relativamente normal, de inteligencia media-baja, que sufrió graves episodios de demencia hasta la edad adulta.